La clase de hoy se trata de célula eucariota, básicamente dirigida a los tejidos vegetales y a las características de las células vegetales. Ya sabemos que la célula es la unidad anatómico-funcional de todos los seres vivos y que comparten dos características esenciales: la presencia de una membrana externa y el material genético. Los procariotas son los individuos en los cuales el material genético es una molécula circular que está en una región denominada nucleoide y que no poseen sistemas de doble membrana. En cambio, los eucariotas presentan un núcleo rodeado por una membrana y sistemas de doble membrana en su interior. La membrana plasmática limita a la célula y mantiene la constancia en el contenido, controlando lo que ingresa y lo que sale de la célula. Es característica su función como barrera semipermeable. Las características de las células animales que vemos en esta diapositiva junto con las vegetales son las mismas. Se encuentra en el interior de la célula un gran núcleo que está asociado al retículo endoplasmático, liso y rugoso, que es el que está asociado a ribosomas, un aparato de Golgi, microfilamentos, microtúbulos, lisosomas, vacuolas, mitocondrias y centríolos. La membrana plasmática está constituida por una bicapa de fosfolípidos asociado a proteínas. Esas proteínas pueden ser de distintos tipos y cumplen funciones diferentes. Esta estructura, denominada de mosaico fluido, se repite en todas las membranas plasmáticas de animales y de plantas y puede ser modificada solamente su composición en algunos casos de los fosfolípidos. Cambia la cabeza, que es hidrofílica. Pueden modificarse la composición química de algunos lípidos que forman las colas, que son hidrofóbicas y que quedan hacia el interior, y también la función y las características de las proteínas que constituyen cada una de las membranas. El protoplasma es el contenido de la célula, donde están incluidas moléculas y orgánulos, y que podemos dividirlo para su estudio en núcleo y citoplasma. Ya sabemos que el núcleo es el elemento más prominente y en él se encuentra la información genética de la célula. ¿Dónde está esa información genética? En el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que está asociado también a proteínas de bajo peso molecular, no son muy grandes, y que cuando no está en proceso de división se encuentra constituyendo una red que se tiñe con algunos colorantes específicos y por eso se denomina cromatina. Cuando la célula va a entrar en proceso de división, esa cromatina se condensa constituyendo los cromosomas. El citoplasma es donde se encuentran ubicados los orgánulos, incluido el núcleo, y tiene además una complicada red de membranas que delimitan esos compartimentos. Estas organelas que se encuentran en el citoplasma están suspendidas en lo que denominamos citosol, que es como una solución celular constituida de sales, azúcares, aminoácidos, ácidos grácidos y nucleótidos, y que esa composición química también va a variar según el tipo de célula de la que se trate. Para poder formar, organizar ese citoplasma y las organelas que están en él, existen en las células una red de fibras proteicas que constituyen lo que conocemos como citoesqueleto, que está formado por microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios y proteínas solubles. Dentro de esas organelas, unas muy importantes que comparten también las células animales con los vegetales, son las mitocondrias, que son las encargadas de transformar la energía almacenada en los enlaces entre átomos de carbono que constituyen los hidratos de carbono, que son los azúcares, nosotros los conocemos como azúcares,
Rompiendo esos enlaces de carbono, esa energía que se libera en la ruptura se convierte en una energía utilizable para la célula en forma de ATP. El ATP es un transportador que lleva esa energía de un lado a otro dentro de la célula o fuera de ella en algunos casos. El retículo endoplasmático es otro sistema muy importante de canales membranosos que pueden estar o no tapizados por ribosomas. Los ribosomas son partículas de ARN y proteínas. En realidad no son partículas de ARN, están constituidos por partículas de ARN y proteínas. Y como ustedes saben, asociados al retículo endoplasmático constituyen el retículo endoplasmático rugoso. El aparato de Golgi está asociado al retículo endoplasmático y está formado por pilas de sacos de membranas también que modifican sus proteínas y lípidos para sintetizar carbohidratos, empacan sus moléculas para su transporte. El aparato de Golgi es muy importante, lo vamos a ver un poquito más adelante. La forma y el tamaño celular son importantes en la constitución de los organismos y a su vez cómo están formando los tejidos de esos organismos. Muchas de estas células cuando se encuentran en medios líquidos tienden a tomar forma esférica, pero cuando están agrupadas en grandes masas tienen forma poliédrica. Por ejemplo, las neuronas y las células sanguíneas están incluidas en medios líquidos y tienden a formar estructuras esféricas o semiesféricas. En cambio, las células vegetales siempre tienden a tener estructuras poliédricas, como estas que ven en esta diapositiva, y esa forma está dada por lo que vamos a estudiar en esta clase también, que es la pared celular. El tamaño de una célula siempre está en relación con su función. La mayoría de las células eucariotas solo pueden verse con el microscopio óptico y está su diámetro comprendido entre 10 y 100 micrones. Si ustedes no saben lo que es un micrón, entonces es interesante que busquen en alguna bibliografía pertinente o en internet, en la red, a cuánto equivale un micrón o 100 micrones para poder entender de qué estamos hablando en esta clase. El tamaño de las células es constante para cada tipo celular y además es independiente del tamaño del organismo. Por ejemplo, la célula del riñón de un ratón o del hígado de un ratón es del mismo tamaño que la célula del riñón o del hígado de un elefante. Así como de plantas muy pequeñas, las células se mantienen según el órgano del que se trate. En este cuadrito lo que podemos observar son las estructuras que podemos mirar sin necesidad de una ayuda como un microscopio o una lupa, que a partir de 1 milímetro o un poco menos necesitamos ayuda de un microscopio óptico. Por ejemplo, para observar células como las que estábamos hablando, que miden aproximadamente de promedio 20 micrones. Y después se empiezan a hacer estructuras más chiquitas. Y para eso ya necesitamos un microscopio electrónico. La célula vegetal cumple funciones idénticas a la célula animal y nosotros nos vamos a referir a células vegetales de individuos eucariotas siempre en esta clase. Con lo cual vamos a encontrar todos los sistemas de doble membrana como los tenemos en las células animales. Fíjense, ¿qué ha cambiado en esta célula? Aparece rodeando a la membrana plasmática una pared celular. Además, en el interior, en el citoplasma, hay un plástido que se denomina cloroplasto,
que es el responsable de la fotosíntesis, ustedes saben ya eso, que tiene un tamaño, una ubicación importante en número y tamaño dentro de los orgánulos. Y además hay en las células vegetales una gran vacuola central rodeada por una membrana que se denomina tonoplasto, que es la responsable de la presión de turgencia interna de las células vegetales. Si ustedes repasan todas las estructuras que podemos ver en esta célula, son idénticas y compartidas además con las células vegetales, como ya veníamos explicando. La pared celular, que es exclusiva de las células vegetales, está constituida por una lámina media que es común a dos células contiguas, la pared primaria, que se encuentra en todas las células vegetales, la pared secundaria, que se encuentra en algunas células vegetales, y los plasmodesmos, que son las comunicaciones que permiten relacionarse una célula con otra. Si se fijan, el protoplasma es idéntico, excepto que vamos a encontrar incluidos a los plastidios. ¿Por qué no decimos cloroplastos? Vamos a ver un poco más adelante que los plastidios pueden ser de distintos tipos. Y además aparece acá una gran vacuola, que es lo que les acabo de explicar. Entonces, los plastidios y las vacuolas también forman parte de las células vegetales exclusivamente. Las sustancias ergásticas son propias también de las células vegetales, que pueden estar en el citoplasma o en la pared. ¿Qué función cumple? En algunos casos se conoce, en otros casos no se conocen. Son producto del metabolismo de la célula, como cristales, antocianinas, que son sustancias que otorgan color, granos de almidón, que son de reserva, pero que no están incluidos en plastidios, taninos, grasas, aceites y ceras, y cuerpos proteicos. En esta diapositiva lo que estamos mirando es un gran núcleo. Este núcleo está siempre asociado al retículo endoplasmático, que como habíamos comentado ya puede ser liso o rugoso. Si ustedes se fijan, esto es el esquema de una célula en donde nos muestra la proporción del tamaño del núcleo. Esto es un esquema de ese núcleo, esto es un esquema de los poros que permiten el intercambio de distintas sustancias que entran o salen del núcleo. Y estas son fotografías a microscopio electrónico, que se llaman fotografías de barrido electrónico, que son muy específicas, y ustedes lo pueden observar bien aquí a su izquierda en la diapositiva. Se observan los poros claramente que están en la membrana de ese núcleo, y esto es una ampliación de esos poros que permiten principalmente la salida de información genética para que sea traducida en el citoplasma de la célula. Esto es una ampliación todavía más del núcleo relacionado con el retículo endoplasmático, que esto está en inglés, pero este es el retículo endoplasmático rugoso, este se refiere al retículo endoplasmático liso, y esto es la membrana nuclear, que está asociada a los poros y directamente al retículo endoplasmático. Aquí aparece el aparato de Golgi, la porción interna que limita hacia el núcleo se denomina cis, y la porción más externa, cerca de la membrana plasmática, es la trans. Si ustedes se fijan, todo lo que se produce en el retículo endoplasmático entra y sufre algún proceso de cambio o no en aparato de Golgi, y tiene la capacidad de formar vesículas de transporte para llevar ¿a dónde? A la membrana plasmática, y si es necesario se asocia a ella y libera en el citoplasma el contenido.